Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Quiero expresarles hoy que vengo hoy para decirlo de una forma especial, con un corazón lleno de emoción realmente. Y eso no es por tristeza, sino por la convicción de que tengo de que Dios está a punto de hacer una obra grande y maravillosa en nosotros. Y no sé, hermanos, si alguno lo sabe, que hay momentos en que Dios nos habla suavemente, como con un susurro, a veces pasa, pero hay otros momentos en que Dios nos sacude, nos mueve, nos socollonea, para decirlo en un término costarricense, ¿verdad? Es decir, interviene en nosotros y en su pueblo con un increíble poder transformador. Y de una vez se los digo, hermanos, que el mensaje de hoy no es como un susurro, es más bien como un estremecimiento que nuestro Padre Celestial me ha brindado. Es un llamado desde el cielo, es un toque divino sobre nosotros, sobre nuestra congregación y sobre cada uno de ustedes. Y es que mientras oraba esta semana, sentía a Dios decirme: hijo, eso me dijo Dios, mi iglesia está lista para moverse, pero necesita despertar primero. Y eso quiere decir que la iglesia está lista para actuar y progresar, pero necesita que sus miembros se despierten y se involucren más activamente para que ese movimiento sea posible y sea grande. El término iglesia, seguro ustedes lo entienden, se refiere a nosotros como comunidad de creyentes, y el término despertar hace referencia a una llamada de Dios. Es una llamada que Dios nos da, una invitación para nosotros a tener una mayor fe, un mayor compromiso y una acción decidida y bien enfocada, superando la pasividad, las divisiones y las rutinas. Hermanos, yo les aseguro que cuando Dios despierta a un pueblo, a una comunidad, a una familia, a una nación, a una congregación, a un creyente en específico, nunca lo hace para luego mantener todo igual. Dios siempre nos despierta para enviarnos, para restaurarnos, nos despierta para sacarnos del sueño, para sanarnos, para avivarnos, y nos despierta para sacudirnos, para sacarnos del letargo. Cuando estaba preparando las notas de esta predicación, hermanos, abrí la carta del apóstol Pablo a los filipenses y pude sentir, se los digo así, casi la respiración del apóstol al estar leyendo la escritura entre líneas. De seguro, ustedes saben que Pablo, cuando escribió la mayoría de sus cartas, no era un escritor sentado en un escritorio. En realidad era un hombre encadenado, pero libre en el espíritu. Era un hombre encarcelado, pero encendido por el Espíritu Santo. Era un hombre limitado físicamente por su cautiverio, pero ilimitado espiritualmente. Por eso es muy conmovedor y a mí me conmueve cuando leemos lo que Pablo escribió en prisión. Él dejó plasmadas, hermanos, como vemos en Filipenses 1:3, estas palabras. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Una palabra hermosísima. Y yo quiero que ustedes, por favor, hoy imaginen eso, esa actitud de Pablo plasmada en esa frase tan hermosa. En realidad no es solo una frase bonita, es más bien como un suspiro, como un latido, no sé si lo sienten, que en este momento nosotros también podemos sentir. Ahí vemos en Pablo a un hombre del que la ciudad, del que su pueblo se había olvidado, del que muchos se habían olvidado, pero él nunca se había olvidado de la iglesia, nunca se había olvidado de esa obra que el mismo Jesucristo le había encargado que hiciera. Y seguramente esa misma frase podría dar lugar a pensamientos y preguntas que nos confrontarían o que nos podrían confrontar a mí o a ustedes. Preguntas como, por ejemplo,
¿Ama usted a la iglesia de Cristo así como Pablo lo hacía? ¿Lleva en el corazón a sus hermanos y hermanas tal como Pablo lo demostraba? ¿Siente usted carga por esta su congregación o por la congregación a la cual usted pertenece, así como Pablo sentía su congregación? ¿Le duele a usted la condición del pueblo o de esta nación? No sé, la verdad, cómo puede cada uno de ustedes haberse contestado estas interrogantes, pero más allá de esas preguntas, las cuales espero que cada uno se haya respondido con la mayor sinceridad posible, debemos decir que Pablo usaba frases o afirmaciones increíbles, ¿verdad?, que calaban profundamente. Una de esas frases es la que vemos en Filipenses 1:8, que dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y repito la frase: porque Dios me es testigo, dice Pablo, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es una frase increíble, porque ese tipo de amor que Pablo expresaba no nace de la emoción humana. Ese amor brota del Espíritu Santo. Ese amor no se ensaya, no se finge, no se fabrica. Ese amor es fruto de algo más grande. Es fruto de Cristo viviendo dentro de Pablo y viviendo dentro de nosotros, si es que amamos a nuestros hermanos y hermanas con ese mismo amor entrañable que Pablo mostraba. Y debido a que Pablo sabía eso, es decir, debido a que él sabía que ese tipo de amor es producto de que Cristo vivía dentro de él, es que escribió lo que dice en Filipenses 1:6, versículo que expresa lo siguiente. Por favor, hermanos, escuchen esto con cuidado. Filipenses 1:6, Pablo dice lo siguiente, comienzo la lectura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí, en este versículo de Filipenses 1:6, vemos, hermanos, y encontramos algo muy profundo, teológicamente hablando, y es que la buena obra se perfecciona. La buena obra se perfecciona en comunidad y no en aislamiento. El fuego se aviva más, se aviva mucho más en un altar compartido, no en un altar individual. La visión cristiana, la obra congregacional, se sostiene mejor sobre muchos hombros y no tanto sobre un solo hombro. Hermanos y hermanas, el enemigo, Satanás, no teme tanto a un cristiano encendido, pero teme mucho más a una iglesia encendida. El enemigo teme mucho a una comunidad que se une. Teme a un cuerpo de Cristo que respira al unísono. Teme a una congregación que dice: aquí estamos listos para sacudir, para socollonear, para conmocionar a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a nuestra nación para Cristo. Pablo entendía plenamente que la iglesia como cuerpo de Cristo era el medio más fuerte para llevar el mensaje del evangelio. Y por eso escribió en Efesios 3:10 lo siguiente. Dice la palabra, comillas: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, dice. Repito, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, dice la palabra, conforme al propósito eterno que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa enseñanza de Pablo contenía en ese versículo lo que nos dice
es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y repito nuevamente, esa frase que dice esencialmente por medio de la iglesia. No dice que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio del entretenimiento o del espectáculo. Dice que esa multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia, no por medio del talento o de la inteligencia humana, que se ha dado a conocer por medio de esta iglesia, no por medio de la belleza y grandeza de un edificio. Hermanos, esa multiforme sabiduría de Dios debe ser dada por medio de la iglesia, de esta iglesia, este organismo vivo, este cuerpo vivo, esta familia espiritual que constituye la iglesia de Cristo y que constituimos nosotros como iglesia, como congregación. Pero aquí, en este momento, voy a expresar lo que seguro muchos no quieren escuchar. Para que Dios sacuda, para que Dios estremezca, mueva, rompiendo ataduras y cargas en una ciudad, en un pueblo, en una nación, primero debe sacudir y estremecer a la iglesia. Primero debe impactar, debe estremecer, debe transformar a la iglesia, a esta iglesia. Y finalmente, para que pueda realizar toda esa obra en la iglesia, debe sacudir, debe estremecer primero su corazón, debe transformar primero los corazones de los miembros de la iglesia, de los miembros de esta iglesia Monte Hermón. Debe transformar y sacudir los corazones de cada uno de ustedes, de nosotros. Y es que es claro, y para mí es clarísimo, hermanos, que no podemos pedir avivamiento afuera si no tenemos avivamiento adentro. No podemos pedir fuego divino en el pueblo que nos rodea o en la nación donde estamos si nuestro propio altar está frío y carente de fuego. No podemos pedir unidad en la comunidad si hay división entre nosotros. Y sobre este aspecto, quiero que por favor pongan especial atención, porque es algo, lo que voy a decir, sumamente serio. Y Pablo lo dice sin rodeos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses 2:3. Pero hermanos, si ustedes lo leen bien, nada hagáis por contienda o por vanagloria, no es tanto una simple expresión, es una frase en realidad en la que pueden notar que él no solo lo dice, sino que en realidad lo está exigiendo, lo está ordenando. No hagáis por contienda o por vanagloria, dice la palabra. Eso lo dice Pablo, porque la división espiritual es un veneno lento, es un veneno silencioso, es una toxina sutil y mortal. Y quiero, hermanos, que por favor escuchen esto con atención. La división en una iglesia o congregación no siempre comienza con una pelea. A veces comienza con una mirada. A veces la división inicia con una opinión o con un comentario. Y más sutil aún, muchas veces tiene su inicio una simple sospecha o incluso un orgullo pequeño, o a veces en un simple malentendido. Me dirán ustedes. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en personajes de la Biblia, como Caín. No sé si recuerdan a Caín. Una herida mínima en el corazón de Caín terminó en asesinato, como vemos en Génesis 4, versículos 2 al 5 y versículo 8. Y dice lo siguiente: y aconteció, y andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel
y lo mató. Eso dice la palabra, ¿no? También algo parecido fue lo que pasó con los hermanos de José, ese personaje que luego estuvo en Egipto. No sé si algunos recuerdan, me imagino que sí. Ellos, esos hermanos de José, le tenían envidia. Por eso terminaron vendiendo a su hermano como esclavo. Vendieron al hermano que Dios había escogido, como se encuentra en Génesis 37, versículos 26 y 27, que dicen: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Dice: venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Eso es lo que dice ese pasaje. Igual también otro ejemplo fue lo que le pasó a Saúl. ¿Recuerdan a Saúl, el rey Saúl? Una comparación que Saúl no aceptó, lo llevó a perseguir al ungido de Jehová, a perseguir a David. Eso consta en 1 Samuel 18, versículos 18 al 9, 7 al 9. Versículos que dicen, comienzo la lectura: y cantaban las mujeres y danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, dice la palabra. Termino ahí la lectura, hermanos. Hermanos, esos 3 ejemplos nos muestran cómo las pequeñas grietas siempre preceden a los grandes derrumbes, para decirlo metafóricamente. Y eso significa que los pecados y descuidos pequeños y constantes pueden llevar a un colapso espiritual o algo mayor, ¿verdad? Hermanos y hermanas, con Dios podemos restaurarlo todo. Con Dios podemos sanar divisiones. Con Dios podemos romper barreras. Y en consonancia, hermanos, con eso, Pablo, el apóstol, dijo algo relacionado con la forma en que debemos comportarnos. Dijo algo que es dinamita espiritualmente. Pablo dice lo siguiente, escúchenme por favor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, como vemos en Filipenses 2:5. Repito esa frase, dicha por Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Seguro ustedes se preguntan, porque es la pregunta correcta: ¿cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Ese mismo capítulo 2 de Filipenses lo dice, es cuestión de leerlo. Y lo dice de esta manera, dice: Jesucristo nuestro Señor tuvo ese sentir de humillación primero, tal como lo dice Filipenses 2, 6 al 8. Dice la palabra: siendo, y eso se refiere a Jesucristo, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la palabra. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos y hermanas, Jesucristo tuvo varios sentires. El de servicio, tuvo un profundo sentimiento de servir, de servicio, el cual se ejemplifica en su vida y enseñanza, al no venir para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros, por nosotros. Jesucristo tuvo el sentir de entrega también, es decir, un profundo sentimiento de entregarse, que se manifiesta en su disposición a humillarse voluntariamente, a pesar de su divinidad. Jesucristo tuvo el sentir de obediencia, es decir, tuvo el sentimiento de obedecer hasta lo último, un sentimiento de ser obediente.
Ese sentimiento se manifestó en su total disposición a hacer la voluntad del Padre, incluso, como dice, hasta la muerte de cruz, dice la palabra. Aunque Él era Dios, se humilló, renunció a sus privilegios y se sometió plenamente a su Padre, aprendiendo la obediencia a través de lo que sufrió y perfeccionándose a sí mismo para la salvación de todos nosotros. Hermanos y hermanas, nuestro Señor Jesucristo tuvo el sentir de morir al yo. Eso se refiere a su perfecta y completa obediencia a la voluntad de Dios. No importa nada, incluso cuando esto significaba un sufrimiento extremo. Implica la renuncia a su voluntad propia, es decir, a renunciar a sí mismo, al yo, para someterse completamente a la voluntad del Padre. Y hermanos, seguro entenderán, es el modelo que nosotros debemos seguir, ya que la vida de Cristo estaba marcada por la renuncia al egoísmo y nosotros debemos hacer lo mismo, no vivir como cada uno queremos, sino para vivir según Cristo, según el sentimiento y sentido de Cristo. Cristo tenía derecho a todo y lo dejó. Cristo tenía derecho a toda adoración y la entregó. Tenía derecho a todo honor y Él se hizo siervo. Tenía derecho al trono y escogió morir en una cruz. Así que debemos entender esto sabiendo que no podemos ser más grandes que Jesucristo. No podemos ser más orgullosos que Jesucristo. No podemos ser más merecedores que Jesucristo. Y si Él, hermanos, se humilló, ¿cómo nosotros no nos vamos a humillar? Hermanos y hermanas de la iglesia Monte Hermón y de la iglesia universal, Dios no unge orgullosos. Dios no unge soberbios. Dios no unge autosuficientes. Dios unge gente quebrantada. Dios unge personas rendidas a sus pies. Dios unge gente que está dispuesto a seguirlo. David no fue escogido por ser perfecto, sino fue escogido por su corazón, por su actitud. David, cuando pecó, no huyó de la reprensión, no huyó del quebrantamiento ni del arrepentimiento, sino que recurrió a Dios arrepentido, a la misericordia de Dios y al perdón de Dios. Por eso dijo David al final: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, como vemos en Salmo 51:10. Permítanme un momento, hermanos. Bueno, continuamos, hermano. Estábamos diciendo, a ver si recuerdo, que David dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Y aquí voy a expresar algo hermoso y doloroso a la vez. Por favor, escúcheme. No hay corazón limpio sin quebrantamiento. Eso significa que que se requiere una profunda humildad y un arrepentimiento genuino. Y eso solo se obtiene cuando uno se quiebra ante Dios, reconociendo nuestra pecaminosidad. Este quebrantamiento es una respuesta obediente y humilde a la convicción del Espíritu Santo, que nos despoja del orgullo y nos abre las puertas a una relación más íntima y dependiente de Dios. No hay unidad sin renuncia. No hay unidad sin renuncia. Y eso significa que la verdadera unidad, especialmente la unidad espiritual, requiere que los hermanos y hermanas renuncien a sus propios intereses, renuncien al egoísmo y a la voluntad propia para someterse a la voluntad de Dios y así vivir en paz y amor entre todos. Esa renuncia no implica perder la individualidad, sino poner a Dios en primer lugar para poder cumplir con la misión de la iglesia de anunciar el evangelio. Y para ello, hermanos, es necesario la humildad, la mansedumbre y la paciencia. No hay victoria, hermanos,
No hay victoria sin entrega también. Y eso quiere decir que para alcanzar la victoria espiritual es necesario rendir la propia voluntad, los deseos y todo a nuestro Dios. Esta rendición no es una derrota, sino una decisión de confiar completamente en su poder y voluntad para superar los obstáculos y el pecado y la muerte y todo. La victoria final se obtiene mediante la fe y la subyugación de nuestro ego, es decir, de nuestro propio yo al plan divino. No hay avivamiento tampoco, hermanos. No hay avivamiento sin altar, lo cual se explica diciendo que el altar representa el lugar de dedicación total, arrepentimiento total y adoración hacia Dios, que son los fundamentos para la renovación espiritual de cada uno de nosotros. Sin este compromiso personal y colectivo de rendir la vida a Dios, el avivamiento, que es un despertar sobrenatural de la fe, no puede manifestarse de forma auténtica. Y hablando de altar, hermanos, quiero traer uno de los momentos más profundos del Antiguo Testamento. Y es la historia del profeta Elías en el Monte Carmelo. Mi esposa lo conoce. Es la historia de Elías en el Monte Carmelo. Seguramente la mayoría lo conocen. Relata un desafío contra los profetas de Baal para demostrar la fe en el Dios de Israel. Y eso culminó con un milagro en que el fuego del cielo consumió un sacrificio sobre un altar preparado por Elías. Este evento se narra en Primera de Reyes 18 y es fundamental para restaurar la adoración al Dios de Israel, a Jehová nuestro Dios, y para poner fin a una prolongada sequía y mostrar el poder de Jehová. Esa historia muestra cómo Ahorita un momento. Les dije que me disculparan de antemano. Estamos hablando de la prueba. Era la prueba de dos bandos. Un bando para un Baal y otro bando para Jehová. El verdadero Dios sería el que hiciera caer fuego del cielo para consumir el sacrificio. Los profetas de Baal oraron todo el día, dice la palabra, pero sus dioses no respondieron. Elías incluso dicen que se burló de ellos, sugiriendo que Baal podría estar dormido, les dijo. Y después de que los profetas de Baal fallaron, Elías preparó su propio altar. Él preparó su propio altar. Roció el sacrificio con 4 cántaros de agua y lo hizo eso 3 veces, hasta que incluso el agua llegó a las zanjas alrededor del altar, dice la palabra. Luego, al orar a Jehová, el fuego del cielo cayó, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras, incluso el polvo y el agua, dice la palabra. Al ver esto, el pueblo gritó: Jehová es el Dios verdadero, y se postró sobre sus rostros, reconociendo la soberanía absoluta de Dios. Luego Elías ordenó que se matara a todos los profetas de Baal para evitar que escaparan, y se llevó a cabo eso en cumplimiento de esa orden al pie de la letra. Después de este evento, hermanos, Elías oró por lluvia, y como respuesta cayó una gran tormenta, poniendo fin a la sequía de más de 3 años que había azotado esa tierra. Pero, hermanos, como pueden ustedes ahora percibir o estar percibiendo en lo que yo vengo diciendo, el profeta, antes de clamar al cielo, antes de retar a los profetas, antes de pedir milagros, primero restauró el altar, como se ve en Primera de Reyes 18:30. Porque Dios jamás enviará fuego sobre un altar quebrado,
Jamás enviará gloria sobre un corazón dividido. Jamás enviará unción sobre una iglesia fragmentada. Hoy Dios, hermanos, quiere restaurar el altar de la unidad, el altar del amor, el altar de la visión compartida, el altar del propósito eterno. Pablo dijo algo increíble, dijo Pablo. Él dijo, estando persuadido de esto, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la frase esencial que quiero resaltar en este momento es esa, que Pablo dice estando persuadido. Es decir, Pablo dice estando convencido totalmente. Pablo no dice estando pensándolo. No dijo estando considerándolo, esa posibilidad. No dijo estando debatiendo esa posibilidad. Él dijo estando persuadido, es decir, convencido, estando seguro que el que comenzó la buena obra la terminará. Eso dice Pablo. Y escuchen esto, es algo fuerte. Dios solo termina en nosotros lo que nosotros no detenemos. Dios solo perfecciona lo que nosotros no saboteamos. Dios solo aviva lo que nosotros no queremos apagar. Por eso Pablo dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, como se ve en Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, porque eso trae resquebrajamiento. Porque la murmuración apaga el espíritu, hermanos. La contienda entristece el espíritu. La crítica obstaculiza al espíritu. La división entrampa al espíritu. Y hermanos y hermanas, cuando la iglesia murmura, la visión se detiene. Pero cuando la iglesia se une, el poder de Dios desciende sobre él. Cuando la iglesia se ama, la gloria de Dios se manifiesta. Cuando la iglesia se humilla, el enemigo huye. Cuando la iglesia se rinde, la ciudad despierta. Si usted quiere ver esta congregación, este pueblo, esta nación transformada, escuche esto, hermano y hermana. No habrá transformación con barreras internas levantadas. No habría verdadero avivamiento mientras haya heridas no sanadas. No habrá impacto mientras haya orgullo encubierto. Porque Efesios dice, Él es nuestra paz, derribando las barreras intermedias de separación. Efesios 2:14, que leí en partes, ¿verdad? O sea, no leí de seguido. Sí. Sí. Hermanos, las paredes que nos separan no las construyó Cristo, las construimos nosotros. Pero Cristo las derribó, las derriba y las derribará. Sí, Cristo derribará todas las paredes que nos separan. Nuestro Señor las rompió, las romperá, las pulverizó, hermanos, y las pulverizará. Las destruyó en la cruz. Y hoy Dios nos dice, no las vuelvan a levantar, no vuelvan a levantar paredes que nos separen. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque cuando levantamos barreras, negamos el poder de la cruz. Cuando mantenemos divisiones, ignoramos la adoración de Jesús, esa hermosa adoración de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dirigiéndose a nuestro Padre Celestial, le dijo en Juan 17, 20, 21, Jesús dice, pongan atención, esto es hermosísimo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y esta frase, Padre, que sean uno, dicha por nuestro Señor Jesús, es una súplica de Cristo al Padre eterno, pidiéndole al Padre por nuestra unidad, por la unidad de la iglesia, por la unidad de los creyentes, por nuestra unidad.
y por la unidad de la Iglesia Monte Hermón y de la Iglesia Universal de Cristo. Es claro, hermanos, que cuando guardamos en el corazón cosas contra nuestro hermano o hermana, nos robamos la bendición los unos a los otros. A veces decimos, Señor, úsame, pero no decimos, Señor, límpiame. A veces decimos, Señor, envíame, pero no decimos, Señor, quebrántame. A veces decimos, Señor, úngeme, pero no decimos, Señor, humíllame. Hermanos, Dios usa vasos limpios, no vasos perfectos. Dios usa y honra corazones transparentes, no corazones perfectos. Dios derrama aceite sobre aquellos que han derramado lágrimas. Y hablando de lágrimas, hermanos, recuerdan a Ana, el personaje bíblico, aquella mujer que no podía tener hijos y oró a Dios y lloró para pedírselo. Y que la Biblia dice en 1 Samuel 1:10 que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y Dios la escuchó, dice. También recuerdan a Jeremías, el cual lloró por su ciudad, como vemos en Jeremías 9:1. Y Dios habló, dice la palabra ahí. Recuerdan también a Jesucristo, nuestro Señor, cuando lloró sobre Jerusalén, como dice Lucas 19:41. Dice la palabra, y cuando llegó cerca de la ciudad, refiriéndose a Jesús, al verla lloró sobre ella, dice la palabra. Eso hizo Jesús. Hermanos y hermanas, las lágrimas no son señal de debilidad, son señal de sensibilidad espiritual, son señal de corazón vivo, son señal de un altar encendido. Hoy Dios quiere devolverle las lágrimas a esta iglesia, lágrimas de quebrantamiento, lágrimas de amor, lágrimas de compasión por este pueblo, por esta nación, lágrimas por los perdidos, lágrimas por los jóvenes, lágrimas por los abatidos, lágrimas por las familias en ruina, lágrimas por los matrimonios lastimados, lágrimas por los que están lejos. Hermanos, las lágrimas abren los cielos, el orgullo los cierra. Y aquí, Iglesia Monte Hermón, Iglesia de Cristo, Dios hoy quiere abrir los cielos para nosotros. Pero seguro se preguntan, ¿qué impide eso? ¿Qué impide eso? ¿Qué impide que se avive una ciudad? Y yo les digo con amor y respeto, lo que impide eso es la falta de unidad de la iglesia, la falta de entrega de la iglesia. Hay impedimento cuando hay una iglesia sin un altar o con un altar no encendido. Una iglesia sin impacto lo impide. La iglesia de Cristo debe vivir y estar en unidad. Y eso significa al menos lo siguiente. Primero, que los creyentes, miembros de la iglesia, deben tratar de brindarse la consolación que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Y eso consiste en animarnos y levantarnos el uno al otro. Todos entenderán seguramente que no hay nada más estimulante para un miembro de una congregación que ver y sentir el apoyo de los otros hermanos. Segundo, también significa que los creyentes de la congregación deben tratar de brindar a los demás consuelo y amor que Jesús nos pide. Debemos brindar a los demás hermanos el amor que Dios nos ordenó que nos diéramos los unos a los otros. No amando solo de palabra, sino con acciones y viviendo verdaderamente ese amor que incluso nos puede llevar a dar la vida por nuestros hermanos. 3. Esa actuación en unidad requiere también lo que se llama comunión de espíritu, es decir, mostrar obediencia a las demandas del Espíritu Santo, no contristándolo, dándole prioridad a compromisos, a agendas mundanas, a visiones contrarias a la palabra que mucha gente quiere llevar. 4. Actuar en unidad requiere que actuemos con afecto y misericordia. Y eso significa, hermanos y hermanas, que nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir debe ser de compasión. Para decirlo de alguna manera,
nuestras vidas deben ser un sermón del Evangelio. Debemos recordar que debemos ser como epístolas, como libros vivientes a los ojos de los demás creyentes. Y así los inconversos nos pueden observar. Y todos, hermanos, todos esos que nos ven califican nuestro cristianismo en función de nuestras acciones. Ellos dicen, nos ven y nos califican de acuerdo a nuestros actos y nuestras palabras. Esas acciones deben demostrar el amor incondicional de Cristo para todos. Eso que hacemos deben demostrar una unidad de la iglesia. Perdón, hermanos. Que debemos actuar al unísono para lograr el despertar espiritual, y eso requiere colaboración entre todos. El apóstol Pablo decía, o nos dijo, hermanos, dijo lo siguiente, hermanos: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como se ve en Filipenses 3:14. Pablo no dijo camino lento, no dijo lo intento, no dijo voy a ver si puedo, dijo prosigo, lo dijo con fuerza, lo dijo con hambre, lo dijo con pasión. La excelencia, hermanos, no es perfección, es dirección, es intencionalidad. Es un avance continuo. Y así lo vemos en Filipenses 3:8, donde Pablo dice lo siguiente: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice la palabra. Hermanos, Dios desea que nuestras vidas sean un modelo de excelencia, y que nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestro testimonio sean eso, un modelo. Esa excelencia llevó al profeta Daniel a orar 3 veces al día, dice la palabra, como vemos eso en Daniel 6:10. Llevó también a José, al personaje. Vemos a José actuar como lo hizo en la cárcel, y a Nehemías. Y como vemos en Nehemías 6:15, también llevó a Josué a no apartarse a derecha ni a izquierda, como se ve en Josué 1:7. Y llevó a Esther a arriesgar su vida por el pueblo, como vemos en Esther 4:16. La excelencia espiritual sacude, estremece, mueve a una nación. La tibieza espiritual la adormece. Y hablando de sacudir y avivar, el libro de los Hechos dice lo siguiente, hablando de la gente que rodeaba a los cristianos. Dice que esos que rodeaban se quejaban diciendo: estos que trastornan el mundo también han venido acá. Estos, es decir, los que miraban a los cristianos decían de ellos: estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Hechos 17:6. Es decir, esos discípulos cambiaban el ambiente, alteraban la atmósfera social y religiosa y conmocionaban todo, sacudieron la ciudad espiritualmente hablando. Y yo me pregunto, hermanos, ¿pueden los que nos conocen o los que conocen nuestra congregación decir esto de nosotros? ¿Puede el infierno reconocer nuestra presencia? ¿Puede el cielo escuchar nuestra unidad? Hermanos, Dios quiere levantar una iglesia. Esta iglesia quiere levantar a unos creyentes, a ustedes y a mí, que trastornen a este pueblo, que trastornen la nación y que trastornen el mundo.
Dios no quiere una iglesia temerosa. No quiere solo una iglesia que se reúna. No quiere una iglesia pasiva. Dios quiere una iglesia poderosa. Quiere una iglesia que cuando ora los cielos se estremezcan. Que cuando adora los demonios huyan. Que cuando se predica en ella se rompan las cadenas que nos atan. Hermano y hermana, no sé si ustedes lo saben, pero Dios quiere su corazón, no su perfección. Quiere su entrega, no su desempeño. Quiere su unidad, no su apariencia. Quiere su fuego, no su rutina. Quiere su amor, no su religión. Quiere su vida completamente, hermano. Dios está llamando a esta iglesia a amar más profundamente, a servir con más unidad, con más compromiso y entrega, a caminar más juntos, a renunciar a lo que nos divide, a abrazar lo que nos une y a prepararnos para un movimiento espiritual que va a estremecer al mundo prontamente. Pero antes de que todo eso ocurra, Dios quiere estremecerlo y transformarlo a usted. Y a mí me gusta recordar siempre que la Biblia dice lo siguiente: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Cuando una iglesia se humilla, Dios la levanta. Cuando se rinde, Dios la unge. Cuando una iglesia se quebranta, Dios la restaura. Cuando una iglesia se acerca, Dios la visita. Hermanos y hermanas, quiero recordarles sobre esto, que Pablo decía sobre la unidad. En realidad nos enseñó sobre la unidad, y ese es en realidad el mensaje más importante de Pablo que hoy vamos a hablar. Porque si algo puede destruir una iglesia, que puede destruirla, es la división, porque la división es sutil y es peligrosa. Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Eso dice Mateo 12:25. Por eso Pablo dice: teniendo el mismo amor, unánimes y viendo una misma cosa, como dice Filipenses 2:2. La unidad no significa que todos pensemos igual, significa que todos aman igual. No significa que todos hagan lo mismo. La unidad significa que todos amamos al mismo, avanzamos al mismo propósito. Las iglesias más poderosas no son las que tienen más talento, son las que tienen más unidad. Los ministerios más efectivos no son los más grandes, son los más unidos. Las congregaciones más influyentes no son las más famosas, son las más sincronizadas en visión, en corazón y en espíritu. La primera iglesia de Hechos no comenzó con recursos, con dinero, comenzó con unidad. Hechos 2:1 dice: estaban todos unánimes juntos, y cuando estuvieron unánimes, el Espíritu Santo descendió. ¿Lo ven, hermanos? La unidad atrae el Espíritu, la unidad abre los cielos, la unidad conecta a la iglesia con el propósito eterno. A veces algunos quieren que Dios despierte la ciudad, una nación, una congregación, pero deben saber que para que eso ocurra debemos preparar el altar. A veces unos quieren avivamiento, pero no quieren prepararse. Quieren que Dios sacuda al mundo, pero Dios primero quiere sacudir su corazón, porque no se puede despertar una ciudad con una iglesia adormecida. No se puede liberar un pueblo cautivo si nosotros no somos libres internamente. No se puede levantar un edificio sobre fundamentos fragmentados. Por eso Efesios dice lo siguiente, y leo esa porción. Efesios: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, dice Efesios 2:21. Esa frase no dice un edificio mal coordinado, no dice un edificio construido en medias, no dice un edificio hecho sin armonía, dice un edificio bien coordinado. Hermanos, una iglesia sin coordinación no puede despertar, sin estructura espiritual no puede avanzar, sin corazón unido no puede impactar. Por eso Cristo derribó la pared
que había de separación, como dice Efesios 2:14. Él destruyó lo que nos divide, dice la palabra. Él rompió lo que nos separa. Él anuló lo que nos impide caminar juntos. Y aquí quiero decir algo, hermanos, confrontante pero necesario. Cuando ustedes se aferran al orgullo, vuelven a levantar paredes. Cuando guardan resentimientos, construyen muros que la cruz ya demolió. Perdón. Cuando ustedes se comparan, levantan barreras que el Espíritu quiere derribar. No permitan que la obra de la cruz sea anulada por la obra del ego, por la obra de su propio yo. No permitan que la oración de Jesús sea ignorada por un corazón duro. No permitan que el propósito eterno se trastorne por razones humanas o temporales. Cristo resucitó para reconciliarnos. Cristo ascendió para empoderarnos. Cristo envió el Espíritu Santo para sincronizar a su pueblo. Y ustedes son parte, hermanos, de ese pueblo. Hermanos, la iglesia no despierta. Perdón, una iglesia despierta no necesita perfección, necesita amor. Una iglesia despierta no necesita talento, necesita entrega. Una iglesia despierta no necesita influencia humana, necesita presencia de Dios. Una iglesia despierta no necesita programas, necesita oración. Una iglesia despierta no necesita garantías, necesita fe. Una iglesia despierta no necesita comodidad, necesita valentía. Una iglesia despierta no necesita estructuras, necesita unción. Una iglesia de Dios despierta no necesita reconocimientos, necesita obediencia. Y para terminar, hermanos y hermanas, quiero que repasemos ligeramente una última historia. Ya estoy terminando. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro? Todos veían muerte. Todos veían imposibilidad. Todos veían final. Pero Jesús dijo, quiten la piedra. Juan 11:39. Dios podía resucitar a Lázaro, pero la gente tenía que quitar la piedra. Hay cosas que solo Dios puede hacer, pero hay cosas que usted debe hacer. Dios traerá vida, pero usted debe quitar estorbos. Dios trae avivamiento, pero usted debe remover la incredulidad. Dios trae despertar, pero usted debe limpiar el camino. Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Eso dijo, Lázaro, ven fuera, dijo. Y el muerto salió. Pero luego Jesús les dice, desátenlo y déjenlo ir. Juan 11:44. Es decir, hermanos, Dios nos muestra que Él puede resucitar y hacer lo que sea, pero ustedes deben ayudar a liberar. Dios despierta, pero ustedes deben ayudar a caminar. Dios enciende el fuego, pero ustedes deben alimentar el fuego. Dios llama, pero ustedes deben responder. Termino aquí, hermanos. Que Dios los bendiga muchísimo. Los dejo en presencia de la pastora María Eugenia. Gracias por la paciencia que me han tenido. Que Dios los bendiga muchísimo.